Hoy el Evangelio es muy breve, pero no por ello deja de tener un alto contenido para nuestra vida cristiana, para nuestra experiencia de fe. Y nos dice San Lucas que Jesús está por llegar a Jerusalén y se detiene a contemplar. Y yo quisiera que no se nos olvidara este gesto de Jesús, que todos podemos vivir en nuestra experiencia de fe, la contemplación. De verdad, en un primer momento nosotros, al ver cómo Jesús contemplaba Jerusalén y toda la realidad que le circundaba, que nosotros también en nuestra vida cristiana nos atrevamos a vivir esos momentos de contemplación para que verdaderamente podamos llegar a mirar nuestra realidad con los mismos ojos con los que los miró nuestro Señor. Y después de mirar la realidad de Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Nos dice el Evangelio, después de que Jesús miró la realidad de Jerusalén, lloró por ella. Son escasos los evangelios, nos dicen que Jesús lloró. El que recordamos de inmediato es porque por la muerte de Lázaro iba a realizar con él, lo iba a resucitar. Entonces, ¿por qué lloraba Jesús en ese momento? Pues por la incredulidad de las personas que estaban alrededor de él y que no eran capaces de reconocer el poder y la fuerza de nuestro Señor. Dice Jesús a Jerusalén: si en este día comprendieras lo que puede conducirte a la paz. Fíjense cuál es el deseo de nuestro Señor, que nosotros nos demos cuenta cuál es aquella realidad que nos puede llevar a vivir en la paz de Dios, que nos puede llevar a vivir en su amor, que nos conduce a la alegría, que nos conduce a la plenitud de vida, que nos conduce a la salvación, a la vida de eternidad. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es esa realidad que lleva nuestra existencia hasta sus últimas consecuencias? Indudablemente, la realidad de Dios. La realidad de Dios en nuestra vida es aquella realidad que la llevará hasta sus últimas consecuencias, que le llevará a vivir la plenitud, que le llevará a vivir la vida de eternidad. Y le dice Jesús a Jerusalén: pero esto está oculto a tus ojos. Recordemos que en la narración de San Lucas tenemos el milagro del ciego Bartimeo, del ciego de Jericó. Y nosotros decíamos, meditando el milagro del ciego, que la ceguera más peligrosa, la ceguera más difícil de curar, no es la ceguera de los ojos, sino es la ceguera del alma, porque desde el alma nosotros podemos mirar realidades que nuestros ojos no alcanzan a contemplar. Y muchas veces la enfermedad del alma nos impide mirar esas realidades que Dios nos ofrece. A veces hay tanto egoísmo, a veces hay tanta soberbia, a veces hay tantos intereses creados en lo profundo de nuestro ser, que no nos impiden, que no nos permiten mirar esas realidades que Dios nos ofrece. Pues eso sucedía con el pueblo de Jerusalén. No eran capaces de mirar la realidad de Dios,
que se hacía presente en la persona de Jesucristo. Vino a los suyos, dice la Escritura, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y como no lo recibieron, Jesús establece aquel anuncio profético que terminó haciéndose realidad. Debido a que no te has abierto a ese don que Dios te envía, debido a que no has sido capaz de mirar con los ojos del alma las realidades de Dios, Jerusalén no quedará sobre ti piedra sobre piedra. Jesús miraba el templo, todavía no estaba terminada. Necesitarían pasar 30 años más para que el templo de Jerusalén estuviera debidamente terminado. ¿Y qué creen? A los 40 años fue destruido, cumpliéndose la profecía de Jesús de que no quedará piedra sobre piedra. San Francisco de Asís, después de haber recibido los estigmas en su cuerpo, repetía constantemente: el amor no es amado. El amor que se hace carne, el amor que se hace presente entre nosotros a través del Santísimo Sacramento del altar, decía San Francisco de Asís, no es amado. En otro pasaje Jesús le diría a las hijas de Jerusalén: no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismos y por sus hijos, porque no han acogido el mensaje de paz del Mesías, porque han rechazado el don de Dios, porque se han apartado de la plenitud y de la felicidad trazada desde el origen de la creación. Jerusalén rechaza a Jesús y no corresponde con su actitud a la vocación que Dios sembró en él. No reconocen a Jesús, no lo aceptan, y esto en el Evangelio de hoy nos muestra en palabras de Jesús en este mensaje profético que tiene consecuencias catastróficas. Ahora bien, yo les decía el domingo, si bien un mensaje profético tiene consecuencias catastróficas, el mensaje del Evangelio es un mensaje de la buena noticia. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la vida del reino, y Jesús nos muestra el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, el mensaje de Jesús es un mensaje de buenas noticias. ¿Cómo poder entender entonces este mensaje catastrófico sobre de Jerusalén como una buena noticia? Pues interpretándolo en un sentido inverso. Es decir, si los que no reconocen a Jesús, si los que no lo aceptan, si los que no lo acogen, tendrán consecuencias catastróficas en su vida, y lo invertimos, podemos decir, quien reconoce a Jesús, quien lo acepta, quien lo acoge en su vida y lo lleva en su caminar, reconocerlo será para nosotros fuente de edificación para nuestra vida del reino, será fuente de unción, será fuente de salvación, será camino seguro para la vida de eternidad. ¿Verdad? Porque si Jesús nos dice, quien no lo acepta tendrá un mensaje de destrucción, bueno, entonces, ¿qué pasa con el que sí lo acepta? Con el que sí lo lleva en su vida. Tendrá un mensaje de salvación, tendrá un destino hacia la vida de eternidad. Y no es que, y aquí creo yo viene lo más importante, no es que Dios necesite que lo queramos, necesite que lo llevemos, necesite que lo amemos, sino más bien el mensaje es por nuestro propio bien, es porque a quien le beneficia es a nosotros. Amarlo, alabarlo, servirle, agradarle, es para nuestro propio bien. Por eso la invitación es contundente. Dejémonos abrazar, dejémonos amar, dejémonos consolar, dejémonos curar por el Señor. Ya lo decíamos ayer o antier,
es Cristo que pasa, y a veces pasa solo una vez en nuestra vida. No esperemos a que sea demasiado tarde, no lo dejemos ir. Si tú percibes que Cristo pasa en tu vida, agárralo, agárrate bien fuerte de su mano, abrázalo, no lo dejes ir, quédate unido, quédate unida a Él para siempre. Y mira, Él no necesita nada, ¿cierto? Porque ya lo tiene todo, porque es Dios. Él no necesita nada porque es amor puro, porque es amor infinito. Y entonces, bueno, si Dios no necesita nada, ¿por qué llora? ¿Qué tal? Si Dios no necesita nada porque es Dios y porque es perfecto, ¿por qué llora? En primer lugar, llora porque es un ser humano. Con su llanto nos muestra que es verdaderamente hombre, ya que el llanto nos humaniza. Ahora que la catequesis de nuestra diócesis hablaba de empatía, pues también cuando nosotros lloramos junto a una persona que sufre la pérdida de un ser querido, empatizamos con ella. El llanto también es una fuente de empatía, pero sobre todo, el llanto es una expresión de la emoción que viene desde el interior. ¿Y por qué surge esa emoción desde el interior en la persona de Jesucristo? Por la suerte de la humanidad. Porque Dios se duele no de algo que le falte. Nos ama tanto que se duele de algo que nos falta a nosotros, fíjense, pero eso es lo que a nosotros nos hace falta, que Dios verdaderamente habite en el corazón de los seres humanos, y por eso se aflige y por eso llora, no porque lo necesite Él, sino porque lo necesitamos nosotros, y como a nosotros nos ama, y por nosotros dio su vida, y se entregó en rescate por muchos, pues Él desea fervientemente que nosotros dejemos que Dios se quede en nuestro interior. Así, hay algo por lo que no depende de Él y que Él desea: la salvación de nuestra alma. Dios desea la salvación de nuestra alma. Esto no lo hace más Dios o no lo hace menos Dios. Y no es que lo necesite, es que nos ama. Y porque nos ama, desea la salvación de tu alma. ¿Y sabes en qué momento comienza la salvación de tu alma? Cuando le dices a Dios: quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. Lléname de tu luz, lléname de tu paz. Podemos concluir entonces que las lágrimas de Jesús son por el rechazo de los hombres a su oferta de salvación. Dios no necesita que recibamos su salvación para seguir siendo Dios, pero Dios quiere, por amor a nosotros, que nos abramos a su salvación, y como no nos abrimos, se duele y llora por la humanidad, llora por el pueblo de Israel. Por eso, como conclusión, así como decíamos, vamos a invertir el motivo del llanto de Jesús. Si Jesús llora por el rechazo de los hombres a su salvación, vamos a invertirlo, ¿verdad? Para que sea un mensaje positivo. Nosotros que amamos a Dios, pues quisiéramos aliviarle su llanto, como cuando vemos una persona que sufre, pues queremos consolarle, queremos ayudarle y decirle que todo va a estar bien. ¿Cómo pudiéramos nosotros aliviar las lágrimas de ese Jesús que llora? Si llora porque no quieren los hombres recibir su salvación, invirtiendo esta expresión, consideremos entonces que aliviar su llanto, en primer lugar, es abrirme yo plenamente
a su mensaje de salvación. Ven, Señor Jesús, te necesito, te abro las puertas de mi corazón y de mi vida, entra en mí, lléname de ti. Que de verdad cada uno de nosotros seamos conscientes lo importante que es abrirnos ardientemente con el deseo de recibirlo para alcanzar la salvación de nuestra alma. El lugar privilegiado para recibirlo es la Santa Eucaristía. Entonces hoy es jueves y estará expuesto el Santísimo Sacramento durante todo el día, pues es un lugar privilegiado donde le podemos decir al Señor: Señor Jesús, ven a mi vida, entra en mi corazón, lléname de ti. No me dejes sin tu presencia, porque sin ti no podría ponerme de pie en el camino de la vida. Y también reparar. Reparar es aliviar los sufrimientos y los dolores de nuestro Señor a causa del rechazo de su persona, a causa del rechazo de la salvación, a causa del rechazo del Rey. Recordemos que el próximo domingo vamos a celebrar Jesucristo, Rey del universo. Refrendemos nuestra experiencia de fe y digámosle al Señor: quiero que tú sigas siendo mi Rey, quiero que tú sigas siendo mi Señor. Y lo que yo pueda padecer, o los dolores que pueda sufrir en el camino, o los rechazos por vivir la fe, los uno a los sufrimientos de mi Señor en expiación para ayudar a aliviar los dolores que Él sufrió. Abrir corazones. Si a Dios le duele que se cierren los corazones y que no reciban su salvación, pues que nuestro ministerio, que nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a la Iglesia, sirva para abrir corazones y más personas se abran a la fuente de salvación que nos ofrece nuestro Señor. Pidámosle pues que nos ayude a seguir caminando en la fe, a seguir considerando estos misterios que nos brindan la salvación y a seguir teniendo como modelo y guía a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que fue la primera en abrir el corazón a la salvación de su divino Hijo. Que así sea. Que así sea.